A continuación se explicará el tema de la literatura del vanguardismo. ¿Qué es el vanguardismo o avant-garde en francés y otros idiomas? Es la tendencia artística marcada por la innovación, el rupturismo, la experimentación y en general la ampliación de los límites de lo aceptado por una sociedad en una determinada época. Es un término de uso mayoritario en el arte, pero aplicable con el mismo sentido en la política, sociología, filosofía y otros ámbitos. El término vanguardismo proviene del vocablo militar vanguardia, que designa a los soldados que llevan la delantera en la formación. La palabra original en francés avant-garde podría traducirse como vanguardia delantera. El vanguardismo, aun aquel que no se ha definido bajo ese nombre, ha sido una tendencia presente en todas las épocas y en todas las artes, aunque en algunos periodos ha tenido un carácter mucho más consciente, claro y definido. Así, ha sido el motor de la evolución de las formas artísticas a lo largo de la historia. A principios del siglo XX surgió un conjunto de movimientos estéticos, filosóficos y políticos conocidos como vanguardias. En ese contexto puede hablarse de vanguardismo como un movimiento general que dio lugar a las diferentes corrientes de la vanguardia, entre ellas el cubismo, el expresionismo, el dada y el surrealismo. Cabe aclarar que esta vanguardia fue una idea política. Origen del vanguardismo. El vanguardismo como movimiento surgió en el primer cuarto del siglo XX, en medio de una época de cambios violentos en la configuración política mundial. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 jugó un papel muy importante, al igual que la Revolución Rusa, la cual derrocó al régimen zarista e instaló la primera república socialista de la historia, que luego se convirtió en la Unión Soviética. La decepción respecto de las ideas positivistas se vio forzada por la Gran Depresión en 1929, una crisis económica mundial que perduró durante toda la década de 1930. Esta debacle económica contribuyó al surgimiento de modelos políticos como el fascismo y el nazismo, que condujeron más adelante a la Segunda Guerra Mundial. En el mundo artístico había habido una primera ruptura a finales del siglo XIX, en la que pintores impresionistas se rebelaron contra el gusto de la época y sembraron lo que luego se convertiría en toda una corriente estética opuesta a las formas clásicas del arte. El fauvismo, cubismo y expresionismo fueron los primeros movimientos vanguardistas. Poco después, el futurismo fue el primero en publicar un manifiesto, esto es, una declaración de intenciones artísticas y filosóficas. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, emergieron nuevos grupos y tendencias. Estas corrientes, entre las que estuvieron Fluxus, el situalismo, el informalismo, el tachismo y el arte povera, fueron denominadas segundas vanguardias. El vanguardismo del siglo XX se caracterizó por los siguientes rasgos. Comprendió un conjunto diverso de ismos, es decir, de movimientos artísticos específicos dotados de un sentido, una política grupal, un conjunto de principios estéticos y varios integrantes. Se clasificó en dos grandes tendencias: las vanguardias históricas o primeras vanguardias de inicios del siglo XX y las segundas vanguardias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que finalizaron en la década de 1970. Mostró una actitud provocadora, desafiante y combativa, que solía expresarse de manera enfática en los manifiestos de cada corriente. Se opuso a las formas tradicionales y valoró la experimentación, la libre expresión, la audacia, la espontaneidad, la ironía y la insolencia. Abrazó un sentido político del arte, a menudo en forma de crítica social, pero también como movimiento ideológico organizado, como sucedió en la segunda fase del surrealismo. Propuso nuevas metáforas, imágenes y técnicas expresivas, y exploró los límites de lo conocido para expandir la noción de arte. Defendió la subjetividad, la expresión propia, la originalidad y el gesto irrepetible como vías para llegar a otras formas de arte y de vida. Continuando con las vanguardias históricas,
El Dada fue de 1915 a 1922. Fue el más radical de los movimientos vanguardistas. Nació en la Sala Cabaret Voltaire en Suiza, donde se reunían artistas refugiados de la Primera Guerra Mundial, y su nombre proviene de una búsqueda azarosa en el diccionario. Abrazó el anarquismo como alternativa a cualquier convenio moral, social, poética o estética, y defendió la creación pura, libre y capaz de expresarse a través de caminos inéditos y asombrosos. Otro punto que también tenemos es el suprematismo, que fue de 1915 a 1919. El suprematismo surgió en Rusia de la mano de Vladimir Malechin de 1979 a 1935, y fue una exploración victoriosa en búsqueda de un lenguaje plástico, nuevo y puro, adaptado en la geometría y administración como escape a la imitación de lo real, como también el uso del blanco y del negro como de colores brillantes. Otro punto que también tenemos es el ultraísmo, que fue de 1918 a 1927. El ultraísmo apareció en España tras la Primera Guerra Mundial y fue un movimiento renovador de la escritura poética, como también defendió el verso libre y la metáfora en contra de la anécdota y la rima. También tenemos el entridismo, que fue de 1922 a 1927. El entrismo nació en México, como también una mezcla de otros movimientos de vanguardias, y tuvo un espíritu ligero como moderno, cosmopolita, urbano, inconforme e irreverente, que rechazaba todo lo antiguo. Moderno, cosmopolita, urbano, inconforme e irreverente, que rechazaba todo lo antiguo. Su mayor ascendencia fue el futurismo, en su vertiente soviética. También tenemos el surrealismo, que fue de 1924 a 1939. Este surgió a mediados de la inestabilidad del periodo de entreguerras, de la mano del poeta francés André Breton, que fue de 1926 a 1966, y pronto pasó a la pintura. Como cada disciplina intenta explorar a su manera y no tiene relativamente visible, sino originada ante cada uno de ellos. Las llamadas segundas vanguardias comienzan tras la Segunda Guerra Mundial, debido a las consecuencias de tan brutal acontecimiento. Europa entra en una crisis cultural y política que favorece la emergencia de un nuevo panorama artístico y permite que las nuevas tendencias del arte pasen de Europa a América, de Francia a Estados Unidos, de París a Nueva York, que se convierte en la nueva capital del arte, el epicentro de las nuevas vanguardias. Estas segundas tendencias se sucedieron muy rápidamente debido a los medios de comunicación cada vez más efectivos por el alto desarrollo tecnológico. Estas adquieren un tinte más atrayente, moderno y exclusivo que favorecerá al mercado y la aproximación del público en general. El formalismo fue un movimiento amplio y diverso de corrientes gestuales y abstractas de Austria, Francia, España, Italia, Alemania y Suiza. Se expandió a América, especialmente a Estados Unidos y Argentina. Tachismo. El tachismo perteneció al informalismo. Se trató de un tipo de pintura abstracta realizada en base a manchas. Su nombre proviene del francés tache, mancha, y surgió como reacción al cubismo. Empleaba garabatos, trazos gruesos y desordenados, y tuvo vínculos con el expresionismo abstracto estadounidense. Arte povera. El término arte povera proviene del italiano y significa arte pobre. Fue bautizada así por el crítico Germano Celan, debido a que sus artistas empleaban materiales humildes, no industriales como grasa, cuerdas, sacos de lona, tierra, troncos y otros similares. El resultado eran obras que se deterioraban rápidamente por la descomposición de sus elementos. Por último, Fluxus. Fue un movimiento artístico internacional que se caracterizó por utilizar el juego y la experimentación. Proponía la libertad creativa total y la integración del arte y la vida a través de acciones
y objetos accesibles, efímeros y participativos. Yo les voy a hablar sobre los autores y representantes del vanguardismo. En primer lugar está Claude Monet, del año 1840 a 1926. Fue un pintor francés cofundador del impresionismo. Su obra Impresión, Sol naciente, de 1872, dio nombre al movimiento. Pierre-Auguste Renoir, 1841 a 1919. Fue un gran pintor impresionista. Sus obras son más sensuales y ornamentadas que las de otros impresionistas. Edvard Munch, 1863 a 1944. Fue un pintor y grabador de origen noruego, considerado precursor del expresionismo. Sus obras exploran temas como la angustia, las pasiones, la muerte y la soledad. Pablo Picasso, 1881 a 1973. Fue un pintor y escultor español que, junto con Georges Braque, 1882 a 1963, creó el cubismo. Es considerado uno de los mayores artistas del siglo XX y su obra ha influido en el arte de todo el mundo. Guillaume Apollinaire, 1880 a 1918. Fue un poeta, novelista y ensayista francés, célebre por su poesía caligramática que buscaba generar nuevos sentidos mediante la tipografía y la distribución del texto en la página. Marcel Duchamp, 1887 a 1968. Fue un artista francés considerado el precursor del arte contemporáneo. Cuestionó y transformó los códigos del arte y su legado fue determinante en la historia. Fritz Lang, 1890 a 1976. Fue un cineasta austriaco que desarrolló su obra en Alemania y Estados Unidos. Se considera uno de los grandes exponentes del expresionismo cinematográfico. Tristan Tzara, 1896 a 1963, fue un poeta y ensayista rumano de origen judío. Es uno de los grandes artistas vanguardistas del siglo XX. André Breton, 1896 a 1966. Fue un poeta y ensayista, padre del surrealismo y uno de sus mayores exponentes. Luis Buñuel, 1900 a 1983. Fue un director de cine español cuya obra fue mayormente producida en México y Francia. Es considerado uno de los directores de cine más importantes de la historia. Y por último, Salvador Dalí, 1904 a 1989. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español, considerado uno de los más grandes surrealistas. Algunas obras emblemáticas de la vanguardia de la pintura del siglo XX son El Grito, 1893, de Edvard Munch, Las señoritas del Avijón, 1907, de Pablo Picasso, El Gran Masturbador, 1929, de Salvador Dalí, Guernica, 1937, de Pablo Picasso, La Tentación de San Antonio, 1946, de Salvador Dalí. Literatura. Manifiesto futurista, 1909, de Filippo Tommaso Marinetti. Manifiesto ultraísta, 1921, de Jorge Luis Borges. 7 manifiestos Dada, 1924, de Tristan Tzara. Primer manifiesto surrealista, 1924, de André Breton. Fluxus Manifiesto, 1963, de Georges Massionas. Cine. Metrópolis, 1927, de Fritz Lang. Ballet Mecánico, 1924, de Fernand Léger y Man Ray. Un perro andaluz, 1929, de Luis Buñuel. M. El vampiro de Düsseldorf, 1931, de Fritz Lang. El discreto encanto de la burguesía, 1972, de Luis Buñuel.